Al final del camino de la vida no te preguntarán qué tienes, sino quién eres. ¿Cuál será tu respuesta? René Juan Trocero. A partir de este momento, Caché Radio te presenta Autocontrol. 60 minutos para orientar tu vida. Luis Romo en Autocontrol. Una semana más vamos a continuar con el programa de Autocontrol. Un cordial saludo a todos los oyentes de Caché Radio. Vamos a continuar con el tema de la autoobservación, que es un tema apasionante y de una importancia vital. El vivir conscientemente, como ya se habló en anteriores programas, es estar mentalmente muy activos en lugar de estar en actitud pasiva. Es la capacidad de saber ver el mundo con ojos nuevos. Es el gozo de la inteligencia por su propia capacidad de funcionamiento. Vivir conscientemente, es decir, dándose cuenta de lo que hacemos, es el deseo de mantener siempre alerta hacia aquello que nos interesa. Motivos, valores, objetivos, acciones. Es la voluntad de enfrentar a los hechos, ya sea agradables o desagradables. Es el deseo de descubrir nuestros errores y corregirlos dentro del ámbito de nuestros intereses y preocupaciones. Es el empeño de mantener viva nuestra capacidad de crecimiento para conocer y comprender tanto el mundo que nos rodea como nuestro mundo intelectual. Es respetar la realidad y la diferencia entre lo irreal y lo real. Es el compromiso para ver lo que vemos y saber lo que sabemos. Es reconocer que en el acto de eludir la realidad subyace la esencia de todas las desdichas. No cabe duda que el estar conscientemente nos da una gran calidad de vida. Los expertos manifiestan que del 100% de conciencia despierta que deberíamos tener, apenas tenemos un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. ¿Qué sucede? Que tengamos tan poco nivel. Lo que se manifestó en un anterior programa, no nos han sabido transmitir de una manera adecuada los conocimientos para poder entender con facilidad este método, porque se trata de un método. La práctica de ser consciente es el método de la autoobservación, y este método requiere esfuerzo, constancia, no se logra fácilmente. De aquí que aquella persona o aquellas personas que cojan estos conocimientos y lo comprendan, van a salir beneficiados porque su vida va a cambiar completamente. Van a afrontar todos los problemas de la vida diaria desde un punto de vista mucho más positivo, porque hay que manifestar que en nuestra sociedad existen muchísimos problemas. Vemos gente agobiada por problemas económicos, por malas relaciones, problemas emocionales, depresiones, angustias, miedos, y no saben cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque uno de los graves problemas en nuestra sociedad es la ignorancia. Como su mismo nombre dice, ignoramos estos conocimientos. Y al ignorar, no sabemos cómo aplicar para salir de esos problemas. Por lo tanto, yo pienso que ya es hora de que estos conocimientos se transmitan de una forma clara para que la gente vaya entendiendo de que nosotros somos seres espirituales que hemos venido a este planeta para ser felices, que el causante de toda nuestra infelicidad no cabe duda que es ese pensamiento negativo, esa energía negativa que le hemos puesto el nombre de egos o agregados psicológicos o egregores también llaman otros. Entonces estas energías nos manejan
como quiera, y lo único que van a conseguir es que vivamos de una manera muy infeliz. Una de las cosas graves que yo considero en nuestra sociedad es la identificación que tenemos con nuestro cuerpo. La mayoría de la gente piensa que nuestro cuerpo somos nosotros, ¿no? Cuando en realidad tenemos que entender que nuestro cuerpo es el instrumento que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado la vida, para poder desenvolvernos en este planeta. Un cuerpo indudablemente maravilloso, con unas estructuras complejas, con un funcionamiento impresionante, a pesar de que existen computadoras con una tecnología impresionante, pienso que todavía no se ha superado esa computadora maravillosa que es nuestro cerebro. Pero tenemos que comprender que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es simplemente el instrumento por medio del cual, pues, a través de unos determinados cuerpos que tenemos como es el cuerpo mental, se manifiestan los pensamientos. Pero los pensamientos no somos nosotros. Los pensamientos son los que dan colorido a nuestra vida. Tenemos el cuerpo emocional, por donde surgen nuestras emociones, tanto positivas como negativas, pero nosotros no somos ese cuerpo emocional. Entonces tenemos que comprender que este vehículo que nos han dado es un vehículo extraordinario y que por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que mantenerlo para que nos dure lo más ampliamente, digamos, que nos dure el mayor número posible de años, ¿no? Nuestro cuerpo funciona de una forma maravillosa. Se dice que en nuestro interior tenemos 5 cilindros. El cilindro intelectual, que está en el cerebro, el cilindro emocional, que está en el plexo solar, en el ombligo, para que entiendan, en donde están todas nuestras emociones. Tenemos el cilindro motor, que es el que se encuentra al principio de nuestra columna cervical, en la nuca, digamos. Es el cilindro donde se pone en funcionamiento cuando empezamos a hacer deporte. Tenemos el cilindro instintivo, que está al final de la columna vertebral. Parece que este cilindro los que experimentan con mayor claridad son los corredores de Fórmula 1, porque cuando van a velocidades elevadas sienten una especie de hormigueo al final de la columna vertebral. Luego tenemos el cilindro sexual. Claro, estos cilindros, si nos ponemos a analizar objetivamente, veremos que en nuestra vida diaria los utilizamos de una forma disarmónica, ¿no? O estudiamos mucho o no estudiamos nada. O hacemos mucho deporte o dejamos de hacer deporte. Somos muy emocionales o nada emocionales, somos fríos, indiferentes, ¿no? Abusamos de la energía sexual o a lo mejor hay una abstinencia de la energía sexual, ¿no? Entonces todo esto hace que estos cilindros que constituyen el número 5 de nuestro cuerpo físico lo utilizamos de una forma poco adecuada. De aquí que llega un momento en que pagamos las consecuencias, en que a determinada edad la salud no lo tenemos. Entonces es importante que comprendamos todo esto y en nuestra vida diaria poder utilizar de una forma armónica. De aquí es importante que la conciencia que tengamos de nuestra vida diaria nos va a permitir darnos cuenta cómo estamos utilizando nuestro cuerpo físico. Porque si no tenemos conciencia, no nos vamos a dar cuenta de nada y va a pasar los años y vamos a pagar las consecuencias y luego vienen esas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Indudablemente, si no cuidamos perfectamente ese maravilloso cuerpo físico, vamos a pagar las consecuencias. Indudablemente, en nuestra vida diaria manifestamos distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, hay casos curiosos en el que un padre de familia desempeña su profesión con un alto nivel de conciencia, pero cuando ejerce de padre o de esposo, ese nivel de conciencia no está al mismo nivel y se observa que se vuelve un maltratador, que puede ser psicológico o físico.
Entonces uno se preocupa y dice, bueno, ¿qué ha pasado con esta persona que ejerce su profesión con un alto nivel de conciencia? ¿Por qué en su hogar no ejerce con el mismo nivel? Indudablemente, pues es aquí donde nosotros tenemos que practicar y darnos cuenta que ese nivel de conciencia es igual en el trabajo, es igual en la casa, es igual en las relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque esto nos va a permitir continuamente estar en alerta y corregir rápidamente esos estados de bajo nivel de conciencia. Y aquí que es importante que consideremos que muchas veces no actuamos con el mismo nivel de conciencia en nuestras actividades de la vida diaria. Ya digo que hay personas que tienen unos comportamientos estupendos en su trabajo, pero que en casa o en la vida con sus amigos dejan mucho que desear. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos dentro de unos momentos. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. El vivir conscientemente significa buscar activamente tener conciencia de todo lo que es relevante en nuestras acciones, objetivos, intenciones, valores, y en la medida de nuestras posibilidades comportarnos de acuerdo con lo que sabemos de observarnos. Yo les invito que las personas que nos estén escuchando analicen, reflexionen en qué nivel de conciencia se encuentran, porque es importante tomar conciencia al darse cuenta de que en qué nivel nos encontramos, para ir poquito a poco desarrollándonos, porque yo pienso que es triste y muy lamentable llegar a 70 o 80 años sin haber desarrollado la conciencia, que de alguna manera las personas que no lo han desarrollado prácticamente se puede decir que no han vivido la vida, porque pasar 70 o 80 años siendo robots, siendo sonámbulos, me parece que es una pérdida miserable de tiempo. De aquí que yo les invito a que analicen, reflexionen y con humildad reconozcan en qué nivel de conciencia están, porque, como dije anteriormente, depende del nivel de conciencia que tengamos para tener una vida mucho más armónica o una vida más infeliz. Es muy importante también que comprendamos que el funcionamiento de nuestro cuerpo físico es bastante desconocido, porque en este aspecto nos han venido a enseñar mucho Oriente, China, India. Ellos tienen unos estudios formidables sobre cómo funciona desde el punto de vista energético nuestro cuerpo. Y se puede decir que nuestro cuerpo funciona con 7 pisos. Tenemos 7 niveles. Entonces el primer nivel sería en la coronilla. El segundo nivel estaríamos en el entrecejo. El otro nivel estaríamos a nivel de nuestra garganta, para que nos entiendan. Luego estaríamos a nivel del pecho, en el tórax, sería otro nivel. Luego estaría otro nivel por encima del ombligo, otro por debajo del ombligo y otro a nivel de órganos genitales. La palabra oriental con la que se conocen a estos niveles son chakras, que en sánscrito viene a significar rueda, porque se ve que funciona o gira como una rueda a una velocidad intensa. ¿Qué función tienen estos centros energéticos? Son los captadores de la energía solar, porque la energía solar es la que nos viene a proporcionar
la salud, la vida, la energía. Estos son captadores de esa energía que pasa a nuestro sistema nervioso central, al sistema glandular y a nuestro sistema sanguíneo. Entonces, esto es bastante desconocido para el público, aunque cada vez se hacen publicaciones tanto en libros como en programas de televisión, radio, hablando de estos temas de los chakras, y viene a constituir lo que es la medicina bioenergética, ¿no? Entonces, esto que comprendan ustedes que a pesar de que con nuestra vista, que es muy limitada, no podemos ver esos centros energéticos, pero que existen, ¿no? Porque normalmente la gente conocemos que el cuerpo está formado por músculos, por huesos, por tendones, órganos, sangre, pero que este sistema energético es de una vital importancia. Y aquí, al haber estos 7 niveles, estos 7 chakras, cada persona vive en distinto nivel, de acuerdo a su conciencia. Si una persona tiene un bajo nivel de conciencia, va a estar funcionando, digamos, en el sótano de la casa. Si una persona ha desarrollado más la conciencia, va a estar en el segundo piso, otros estarán en el tercero, otros en el cuarto, otros en el quinto, y así sucesivamente. Indudablemente, las personas que estén en pisos superiores están en un nivel elevado. Y aquí que fijaros que me viene a la mente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración extraordinaria en el que en una parte viene a decir esta oración, vénganos tu reino hacia nosotros, así en la tierra como en el cielo. Entonces hace una división entre la tierra y el cielo. ¿Qué viene a significar esto? Que desde el pecho, más o menos en el tórax, del tórax hacia abajo viene a representar la tierra, y del tórax hacia arriba sería el cielo. Entonces, claro, hay personas que están viviendo en niveles muy bajos y hay personas que están viviendo en niveles altos, que están por encima del tórax. Entonces, cada uno vive de acuerdo a la conciencia que tiene. Por eso es muy importante el desarrollo de la conciencia. Muchas personas no se enferman por casualidad de estómago, de hígado, de tiroides. Todo depende en qué nivel está su conciencia. Una persona que está, por ejemplo, en el tercer nivel, indudablemente va a tener enfermedades relacionadas con el estómago, con el hígado, la vesícula, etcétera, etcétera. Pero si una persona ya está a niveles más altos, va a enfermarse de tiroides. Otras personas estarán a niveles más altos, van a tener problemas ya de hipófisis, epífisis, etcétera, etcétera. Entonces, yo les invito que ustedes se preocupen por desarrollar esta conciencia, porque es muy importante para la evolución, una como seres espirituales que somos, y otra muy importante para tener una mejor calidad de vida. He querido dar una pequeña información sobre cómo funciona nuestro cuerpo, para que os hagáis una idea de que es un cuerpo extraordinariamente complejo, que no funcionamos simplemente por lo que vemos, ¿no? Que hay una anatomía energética que es muy importante para nuestra vida diaria. Esto, pues, indudablemente, hace 2000 años, bajo un personaje extraordinario como fue Jesús, que pienso que en algún programa vamos a tocar un tema exclusivamente para hablar de su personalidad. Él nos vino a enseñar sobre el desarrollo de la conciencia. Él tiene una palabra que dice: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Él nos está manifestando de que tenemos que volvernos conscientes, que tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia terrestre, y para poder desenvolvernos tenemos un extraordinario vehículo que es nuestro cuerpo, pero que nuestro cuerpo no somos nosotros, simplemente es el vehículo. Y a mucha gente, debido a su ignorancia, creen que somos el cuerpo, se identifican totalmente con el cuerpo, nos identificamos con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos. Nosotros somos seres espirituales que estamos aquí con el trajín de la vida diaria, experimentando, madurando espiritualmente. Nadie, vulgarmente se dice que hemos venido desnudos y desnudos nos marcharemos. Nadie se lleva absolutamente nadie al otro lado. De aquí que tenemos que comprender de que cuidado con caer en el materialismo puro y duro, ¿no? Que muchas veces, debido a esa falta de conocimientos, lo hacemos.
Tenemos que comprender que como seres espirituales que somos, aunque no tengamos nada que ver con otras personas, estamos unidos todos espiritualmente. También en el Padre Nuestro se dice Padre Nuestro, no se dice Padre Mío, ¿no? Aquí viene a representar que todos estamos unidos espiritualmente. De aquí que aunque una persona no sea familiar nuestro, no tenemos por qué despreciarlos, por qué, reprocharlos, por qué criticarlos, ¿no? Aunque sean personas de otras religiones, de otras razas. Todos en el fondo somos hermanos espirituales. Jesús dice en una de sus sentencias, ora y vigila. Él manifiesta que la oración es muy positiva y la oración se ha demostrado. Ha habido cardiólogos que han hecho investigaciones de personas que están muy delicadas de corazón. En un hospital se ha pedido a un grupo de personas que hicieran oración por esas personas para comprobar qué efectos había. Entonces se hacía oración por un grupo de personas y por otro no. ¿Cuál sorpresa que las personas por las cuales se oraban, se pedía, mejoraban muchísimo en su salud? Y aquí que se vino a comprobar que la oración tiene una vibración muy positiva. O sea que cuando Jesús decía ora y vigila, pues venía a manifestar que orar es positivo. Y cuando decía vigila, ¿a qué se refería? Que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar despiertos continuamente, porque si no estamos alertas, el ego interviene y nos manipula de una forma tremenda. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vascones, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vascones, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Aquí que Jesús nos invita a que estemos vigilantes continuamente, porque si no tenemos esa vigilancia continua, penetra el ego de una forma muy sutil y nosotros caemos en la identificación creyendo que esas emociones o esos pensamientos o esos sentimientos pertenecen al alma, son nuestros. Craso error. De aquí que tenemos que estar en permanente alerta para poder darnos cuenta que es el ego el que está ejerciendo ese momento e invitarle a salir. Otra cosa que dice Jesús es que hay que morir para nacer. Él viene a referirse, indudablemente todo esto desde mi punto de vista, habrán otras opiniones que son muy respetables, pero esto que estoy manifestando es desde mi punto de vista, que yo considero que es lo que quiso decir Jesús. Él dice, hay que morir para nacer, significando esto que todos los días tenemos que morir a la envidia, al egoísmo, al orgullo, a la ira, a los celos, para que cada día surja un nuevo ser humano,
porque si morimos psicológicamente, van a ser un nuevo ser humano, un ser humano más armonioso, más equilibrado. Porque aquí tenemos que comprender que en el momento actual no todos los seres humanos dan la talla de seres humanos. Muchos se quedan solamente en el estado de animal intelectual. Depende de su nivel de conciencia. Cuando una persona ya se vuelve consciente, se da cuenta de sus actos, es cuando adquiere esa categoría de ser humano. Finalmente, Jesús nos dice que hay que mandar sacando los mercaderes del templo. Él no se refiere a un templo de piedra. Él se está refiriendo a nuestro cuerpo, que es el templo que abarca el alma, que abarca el espíritu. Entonces, si mandamos sacando de nuestro templo a todos estos mercaderes que son los egos, que en un anterior programa manifestamos que eran alrededor de 10.500, vamos a tener un templo limpio, un templo sano, un templo en el que nos va a permitir ejercer como seres humanos amorosos, generosos, comprensivos, con capacidad de perdón, y por lo tanto conseguir hacer una sociedad mucho más justa, más equilibrada, más armoniosa. Todas estas enseñanzas que nos vino a dar Jesús hace 2000 años, vamos a hacerlo posiblemente en un futuro programa en el que contaremos con la colaboración de don Manuel Guillote Ordóñez, gran amigo, que también es un apasionado buscador de la verdad, y que con él haremos un programa exclusivamente analizando en profundidad sobre la personalidad de Jesús, qué es lo que él vino a decirnos y qué es lo que nosotros creemos que él nos quiso decir, ¿no? Entonces, en un futuro programa vamos a analizar en profundidad para ver qué nos dijo él, porque se está poniendo de moda últimamente con la película que va a salir de Dan Brown sobre la última cena de Jesús, en el que hay muchas polémicas sobre que si tuvo relaciones o no con María Magdalena, etcétera, etcétera. Entonces analizaremos en profundidad para dejar un poquito más de luz en este tema. Jesús fue un gran personaje que bajó hace 2000 años, porque parece que el nivel de conciencia de la gente en esa época dejaba muchísimo que desear. Entonces él tuvo unos mensajes distintos para sus discípulos y distintos para la gente, para el pueblo. Él manifestaba claramente que no podía dar su enseñanza al mismo nivel que daba a los discípulos, porque tenían un nivel de conciencia distinto al pueblo. Por eso al pueblo le transmiten en parábolas, para que el auténtico buscador, el de corazón escarbando, encuentre, ¿no? De aquí analizaremos, ya digo, este personaje que es apasionante y que esperemos que sea del agrado de todos. Un personaje maravilloso que nos vino a enseñar cómo desarrollar la conciencia, cómo subir de nivel, para que no nos quedemos estancados y vivamos miserablemente. O sea que yo les invito a que ustedes escuchen con suma atención estos programas y lo analicen, lo piensen, lo mediten profundamente, si vale la pena o no vale la pena perder un poquito de tiempo para desarrollar la conciencia. Porque esta sociedad, lo dije anteriormente en un programa, está necesitando a gritos gente despierta, gente con un cierto nivel de conciencia, para poder hacer una sociedad realmente equilibrada. ¿Qué ejercicios podría aconsejar para poder desarrollar la conciencia? Hay que aprovechar todas las circunstancias que se nos presentan en la vida diaria. Por ejemplo, cuando salimos a la calle, darnos cuenta, hacernos un reto a nosotros mismos, a ver cuántos pases me voy a dar cuenta de que voy caminando. Al principio se quedarán sorprendidos que son 3, 4, 5 pasos y la mente se nos ha ido a otro sitio. Pero hay que irse poniendo retos. Ahora quiero ir de esquina a esquina, luego más tiempo. Cuando lavo los platos es otra gran oportunidad. Darme cuenta los movimientos de mi mano, darme cuenta la atención que estoy prestando, cómo me muevo, cómo lavo, con cariño, con delicadeza. Cuando estoy conduciendo es otra gran oportunidad. Darme cuenta cómo estoy sentado,
si mi conducción es tranquila, serena o me he vuelto violento, gritón. Todas estas son oportunidades que nos brinda la vida diaria para desarrollarnos. Y aquí que yo les invito que cualquier faceta de la vida diaria sirve para desarrollar la conciencia. Es cuestión de que estemos en estado de alerta, en estado de vigilancia permanente. Porque en el momento que bajamos la guardia, indudablemente pues no actuamos como seres espirituales, sino que es el ego el que actúa por nosotros. Así que yo les invito que se pongan a practicar esto. Al principio no es fácil, pero poco a poco vamos creando ese hábito de autoobservación y verán ustedes que después de un tiempo se van a quedar gratamente sorprendidos de que vuestro nivel de conciencia va subiendo de nivel, que es el objetivo de estas charlas, que como dije yo anteriormente, que si beneficiamos aunque sea a un solo ser humano, nos sentiremos gratamente satisfechos y habrá valido la pena el esfuerzo de haber hecho estos programas. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. Vamos a hacer una pausa y continuaremos inmediatamente. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. Una semana más, continuando con el tema del autocontrol, volvemos a contar con la presencia de don Manuel Guillote Ordóñez, muy buen amigo y colaborador de este programa. Y como siempre, darte las gracias, Manuel, una vez más por contar con tu presencia. Vamos a continuar con el tema apasionante que lo dejamos en la anterior charla, que era sobre el vivir el presente. Estábamos hablando de esa práctica que tú comentabas, cómo comer conscientemente, cómo intentar caminar conscientemente, cómo observar conscientemente. Y esto es muy importante que continuemos tocándolo para que nuestros oyentes lo comprendan de una manera clara y ellos puedan llevarlo a su práctica. Adelante, Manuel. ¿Qué tal, Luis? Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo, que ya sabes que tanto me gusta. Y siguiendo en este monotema por ahora de la plena conciencia, y después de haber pasado un tiempo desde la Semana Santa, que aquí en España ya sabes que lo celebramos de muy diversa forma, llevando los misterios de la pasión de Jesús a las calles con un fervor especial también por parte de la gente. En algunas ocasiones pues he tenido la oportunidad de pensar en la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que, cómo va, cómo es esos autómatas, porque lo que vemos en la calle son autómatas, y yo muchas veces me observo a mí mismo como un autómata más entre toda la muchedumbre, ¿no? En definitiva, yo soy un estudiante todavía, ¿no? Pero hacía pensamiento cuando la gente iba visitando los monumentos, que con ocasión del Viernes Santo y Jueves Santo se van poniendo en todas las iglesias, o por lo menos en una gran mayoría, pues hay una costumbre de rezar 3 Padres Nuestros, 3 Ave María en cada uno de los de esos monumentos. Y yo me paraba a pensar si la gente, cuando reza el Padre Nuestro y las Ave María, son conscientes de lo que están rezando, porque hacen una ejaculatoria de algo aprendido, pero realmente están en lo que significa cada uno de los pensamientos. ¿Se ha dado cuenta alguno, por ejemplo, que el Padre Nuestro tiene 7 pensamientos, 7 frases? ¿Se dan cuenta de que cuando están diciendo Padre Nuestro están intentando visualizar o sentir al Padre Nuestro que está en los cielos? ¿Y qué son los cielos? Etcétera, etcétera. Normalmente se dedican a recitar algo aprendido de memoria, como cuando nosotros decíamos los pueblos de las provincias de España, que en mi época nos teníamos que aprender de memoria, y lo decíamos de carretilla, en unos versos en los que se hilaban unos pueblos a otros, pero realmente no pensábamos en el pueblo en sí.
Eso es una tragedia. Con esto me viene a la memoria a un filósofo ruso, Gurdjieff, que él manifestaba que las personas en las grandes ciudades eran sonámbulos, gente muerta en un cuerpo vivo. Él manifestaba que todo ser humano viene con una semilla de alma, y que esa semilla hay que cultivarla para que creamos una verdadera alma, pero que desgraciadamente, dada la enseñanza que tenemos y las costumbres y los hábitos, no se ha dado cuenta la gente de que tienen que crear esa alma, y de alguna manera se puede decir que nos hemos convertido en muertos vivientes. Yo creo que somos auténticos muertos vivientes. La gente va por el mundo eso siendo robot. Qué poco que observa las noticias que aparecen constantemente en los medios de comunicación, si son hechos realizados por personas conscientes, porque de luego si son personas conscientes las que están realizando todo esa inmensidad de noticias que nos inundan diariamente, apague y vámonos, que paren el mundo, que me apeo, ¿eh? De ahí que al no tomar conciencia de que estamos inconscientes, se puede decir que así nos va en esta sociedad, ¿no? Una sociedad caótica en el que continuamente surgen conflictos, tanto a nivel personal, regional, nacional, internacional, todo producto de el ego famoso que nos tiene controlados. Por eso los grandes expertos dicen que vivimos en una sociedad egoica totalmente, ¿no? En la que nosotros no decidimos como seres espirituales, sino que es el ego. Y retomando la situación de vivir el presente, tenemos que volvernos conscientes de la importancia que es, por ejemplo, a la hora de saludar. Nos damos cuenta la importancia que es cuando estrechamos la mano del amigo, del familiar. ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces lo hacemos de una forma tan inconsciente y nos estamos perdiendo la gran oportunidad de estrechar esa mano desde el corazón, de una forma cordial, dándonos en cuerpo y alma. Pero desgraciadamente nos hemos convertido en unos robots y lo hacemos todo con una frialdad tremenda. Esto es un tema que está a la orden del día, Manuel. ¿Se ha dado la gente cuenta, ahora que dices eso? ¿O nos damos cuenta, somos gente, de que saludar es dar salud? Salud, dar. ¿Nos damos salud realmente? Hemos olvidado cantidad de cosas. El sistema egoico en el que nos movemos nos ha hecho ser individuos, individuales. Somos incapaces de vernos en un todo, en una unidad. Nuestro individualismo es lesivo tanto para nosotros como para los que nos rodean. Somos incapaces de entregarnos, tenemos miedo de acercarnos los unos a los otros. Nos aproximamos la mano en un gesto de salud, dar, cuando teníamos que aproximar corazón a corazón, pero sin ninguna otra connotación que aproximar nuestra parte interna a la parte interna de la otra persona. Ese namasté que se dice en el Oriente, mi ser interno saluda a tu ser interno. Pero se olvida, como siempre, no nos damos cuenta, y deberíamos de ejercitar esas pequeñas cosas que nos ayuden a darnos cuenta en cada momento de que estamos realizando un acto determinado. Observar al observado. Recuerdo a tenor de lo que has dicho de la anécdota anterior, que Samael Aun Weor, de la Gnosis, hablaba de que la esencia del ser humano estaba como en unos frasquitos pequeños y había que liberarla, había que romper esos frasquitos pequeños para que la esencia se liberara y fuesen conformando la esencia del ser.
Y esos frasquitos eran los egos, los yoe. Había que ir rompiendo esos egos. Y te ponía el ejemplo de cuando tú te asomabas a un escaparate, ¿qué es lo que veías? ¿Y quién es el que veía? Nadie se pone a observar a ese ser que observa el escaparate. Pero esa pequeña práctica de observarte sirve mucho para controlar a tu mente, que es el tema principal, poder controlar la mente. De ahí que tenemos que considerar que la autoobservación es un método de vital importancia para ir despertando la conciencia, porque si no nos autoobservamos en la vida diaria, entonces le estamos dando el protagonismo al ego. De ahí que tenemos que crear el hábito de autoobservarnos, como la misma palabra lo dice, observarnos a nosotros mismos. Si vamos creando el hábito de autoobservarnos, indudablemente vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir dirigiendo nuestros actos en la vida diaria de lo que somos seres espirituales. De lo contrario, si no hacemos esto, nos vamos a convertir o seguir siendo lo que somos hasta ahora, muertos en vida. Recuerdo, Manuel, una anécdota que no quisiera perder la oportunidad de comentarlo. Esta es una anécdota de León Tolstoy muy bonita, sobre que había un rey que se preguntaba: ¿cuál es la persona más importante con la que tengo que yo tratar? ¿Cuál es el tiempo más importante y la actividad más importante? Llama a los consejeros reales y no le gusta la contestación. Llama a los médicos, tampoco le gusta. Y alguien le dice: Majestad, suba usted a esa montaña. Hay un anciano ermitaño con fama de sabio. Vaya usted vestido humildemente, porque no puede ver a los ricos. El rey se hace acompañar por la guardia real, llega a la montaña y observa que había un anciano que estaba cavando la tierra. Y se acerca y le dice: buen hombre, por favor, dígame usted cuál es la persona más importante con quien tengo que tratar, la actividad más importante y el tiempo más importante. El anciano no le contesta y el rey, muy decepcionado, se iba a marchar, pero se compadeció de él y le dijo: buen hombre, ¿me permite que le ayude a cavar la tierra? Gracias, hijo. Y se turnaba un rato el anciano, un rato el rey. En ese lapsus de tiempo le dice el anciano al rey: ¿has oído un ruido, hijo? Dice: mira, viene un herido. Y el rey observa que venía un muchacho con una herida, con una cuchillada, y lo que hace el rey es inmediatamente acercarse, sacarse la cabeza, hacer un taponamiento en la herida, y cuando recupera la conciencia le dice: Majestad, usted. Y el rey le dice: pues, ¿qué pasa? Dice: Majestad, voy a ser sincero, yo venía a asesinarle a usted. Y le dice: ¿y eso? Dice: porque usted hace unos años me expropió injustamente unas tierras. Yo juré venganza, pero Majestad, perdóneme, voy a jurar fidelidad y voy a hacer jurar fidelidad a mis hijos. Lo siento mi actitud. Y el rey le dice: perdona, seguramente me equivoqué, yo voy a devolver tus tierras, voy a mandar a mi médico personal que termine de curarte. Entonces el anciano se da cuenta que era el rey y le dice: Majestad, están contestadas sus 3 preguntas. Cuando usted llegó hacia mí, yo era la persona más importante para usted. Cuando usted se compadeció y me ayudó a cavar la tierra, esa era la actividad y el tiempo que empleaba, el tiempo más importante. Cuando vio usted el herido, en ese momento él era la persona más importante, y cuando usted taponaba la herida, la actividad y el tiempo que empleaba, el tiempo más importante. Y le dice: Majestad, permítame que le dé un consejo. Si usted decide ser feliz a partir de ahora en adelante, olvídese del pasado, que el pasado es historia. Olvídese del futuro, que el futuro es una incógnita. Y viva el presente, que el presente es un regalo. Y cuando se encuentre usted con una persona, dedíquele todo el tiempo del mundo y dele todo el amor, porque usted no sabe si en el futuro tendrá contacto. Realmente, Manuel, esta anécdota es de una profundidad impresionante. A mí, a su debido tiempo, me impactó. Y me gustaría que nos comentaras algo sobre esta anécdota. La anécdota, que es una preciosidad, nos demuestra que viviendo el presente de manera intensa, sabiendo que la parte esa interna tuya, que es un gran desconocido,
ya vela por todo lo que a ti te tiene que ocurrir, la experiencia que tienes que llevar, las cosas que tienes que en cada momento tener contacto con ellas, te las va a proporcionar, y dejarse, tener la confianza de dejarse, porque es una muestra más de ese abandono a nuestro ser interno, que podríamos llamar a nuestro Dios interno, sin ningún tipo de complejo, porque como dije en una ocasión anterior, Jesús ya nos advertía de que éramos dioses e hijos del Altísimo. Entonces, dejar que Dios sea el que tome la rienda de nuestra existencia, de las experiencias que tenemos que vivir, y vivirlas sabiendo que eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en cada momento, con humildad. Pero eso nos lleva también a otra cosa, es que si somos capaces de poner nuestra confianza absoluta en la vivencia que Dios nos va a proporcionar en cada momento, no tenemos que tener miedo. Y tocamos un tema también que es tremendo, el miedo. El miedo surge de una manera espontánea cada vez que algo desconocido llega a nosotros. El miedo es como una defensa, pero si no somos capaces de controlarlo, se apodera de nosotros y nos hace actuar de una manera absolutamente irracional. Claro, aquí viene a mi mente de que por qué motivo surgen tantos miedos, por qué motivo surgen tantos problemas en la vida diaria. ¿Cuál sería la causa de todo eso? Indudablemente, yo creo que la primera y la más fundamental, la ignorancia. Eso es, para mí es así. Ya los orientales decían que la causa de ese sentimiento de separatividad y los miedos que conlleva es el estado de avidia. Es una ignorancia, pero es una ignorancia que es vencible. O sea, nosotros desconocemos quiénes somos, y al desconocer la capacidad que tenemos interior, tenemos miedo ante las circunstancias, pero eso es superable y podemos llegar a darnos cuenta de quiénes somos realmente. Por eso esa autoobservación, para dejar que vaya aflorando hacia el exterior lo que está oculto. Recuerdo también una anécdota que alguien se quejaba de que Dios no le escuchaba. Yo me paso el día entero pidiéndole a Dios esto, lo otro, para arriba, para... No había forma de que Él me comunicara. Y el maestro, que le estaba escuchando, le dijo: ¿pero has parado alguna vez tu mente para escuchar lo que Dios te quiere decir? Hacer nada más que atiborrarlo de preguntas, pero no te paras a escucharlo. Este es uno de los graves problemas que hay en nuestra sociedad, que cuando vienen las vacaciones la gente normalmente intentamos huir hacia la montaña, hacia la playa, y la pregunta que me hago yo: ¿cómo huimos de nuestro ruido interior? Metiendo más ruido. Huimos de nuestro ruido metiendo más ruido. ¿Y esto nos produce más descanso? Más desquicie. Así está el personal, cada día más desquiciado, no saben dónde va. Llegan las vacaciones, todo el mundo a un sitio al otro, locos. En estas últimas vacaciones yo permanecí en Zaragoza. Disfruté de las procesiones, sobre todo una cosa que me encanta, que es el tambor. No en vano, en la zona de la que yo procedo había una cultura, y sigue existiendo una cultura extraordinaria del tambor. Me encanta el tambor y sus toques, y he disfrutado muchísimo. Primero, las calles medio desiertas, un tiempo extraordinario que nos ha tenido, los pasos, los tambores, los nazarenos allí en el sur, aquí los penitentes, y he disfrutado de todo eso, y he estado intentando disfrutar en cada momento de todo, intentando también escuchar esa voz interior, aunque muchas veces el ruido, te metes en la vorágine, en la mecánica de la vida y lo pierdes. Es muy fácil perderlo. Por eso hago tanto hincapié que lo importante sería que desde pequeño tomásemos la costumbre de autoobservarnos, de libar cada segundo como si fuese un néctar extraordinario. Tina Tan
en su mecánica de observar cada segundo, pues nos lleva a observar cada actitud nuestra. Tiene libros muy bonitos sobre la ira, sobre los miedos. Aquel primer libro que cayó en mis manos como un tesoro, que era Cómo lograr el milagro de estar despierto, que después de 20 años desaparecido han vuelto a reeditarlo, ¿no?, como El milagro de estar despierto. Pues el lavar los platos por lavar los platos, el estar atento en cada momento para que se produzcan eso que se llama la sincronicidad, ese lenguaje normalmente no verbal con el que Dios y toda la naturaleza nos habla, con la que nos podemos sentir perfectamente unidos a todo, fuera de esa individualidad que nos separa de todo. La sincronicidad, constantemente hay algo que te dice. Me ocurrió hace ya un tiempo, en ese estado de sincronicidad, podríamos decir, una anécdota muy curiosa, pero en ese momento yo no estuve despierto, o por lo menos todo lo despierto. Se lo voy a comentar si puede, si hay tiempo, porque creo que es aleccionadora. El estar despierto nos lleva a cosas extraordinarias y sobre todo a ese sentimiento de unidad. Acababa de salir de tomarme un pisque y labis por ahí para seguir haciendo determinadas cosas, y ya era de noche y me abordó una persona de color, grande, mucho más grande que yo no soy pequeño, pero un cuerpazo, casi 2 metros de altura, unos ojos luminosos, preciosos, que con miedo se acercó a mí y lo vi que me venía por la espalda, y al mirar solo vi una figura hermosa, llena de miedo, o con un temperamento de eso, quizás la palabra que lo define es el miedo, y balbuceó algo y entendí que me pedía dinero, y era así, necesitaba, y yo rebusqué por mi bolsillo y saqué toda la chatarra que yo llevaba y se la deposité, unos cuantos euros, e inmediatamente me di la vuelta y quise echar mano a algo más o preguntarle cuál era su necesidad, y ya no estaba. Había desaparecido de mi entorno rápidamente. En el tiempo que yo me quedé pensando, había desaparecido. Y me afloraron las lágrimas, porque me acordé de, y todavía me emociono, de un cuento que refiere Rabindranath Tagore, que se llama El mendigo. En este cuento él refiere que había un mendigo que deambulaba por los campos allí en la India, y se enteró de que iba a pasar un cortejo, el cortejo real, de aldea en aldea. Y él, que iba mendigando, recogiendo lo que le solían dar, iba pensando, si el rey se parara, pero ¿cómo se va a parar delante de mí? Él me podía sacar de la ruina económica en la que estoy, y en ese pensamiento estaba luchando contra las contradicciones internas. Cuando pasó el cortejo, el rey mandó detener la carroza, y el rey abrió la puerta y se dirigió al mendigo y le preguntó: ¿qué tienes para ofrecerme? Y se quedó perplejo. En vez de yo ir a preguntarle a él: ¿qué me podéis dar, majestad, para que salga de mi estado? Pues es el rey el que me pregunta: ¿qué tienes para ofrecerme? Y dice Rabindranath Tagore que metió la mano en su zurrón y sacó 3 granos de trigo, rebuscando entre las miserias que llevaba, y se las dio al rey. El rey cerró la puerta, siguió su cortejo hacia otros lugares, y él llegó a su cubil y empezó a recontar lo que había recogido de aldea en aldea durante ese día, todavía perplejo por la situación del rey, y al recontar vio que había 3 granos de oro. Y dice
Ay, cuán amargamente lloré no haber tenido corazón para dárselo todo. Igual me pasó a mí. Ya no pude darle lo que él necesitaba. Necesitaba mucho más que aquellas monedas que yo le di, y no tuve tiempo para poderle preguntar qué es lo que te puedo dar. Y me sentí mal. Una anécdota preciosa, muy bonita. Considero que en futuros programas iremos analizando y profundizando todo esto. Una vez más, Manuel, ha sido todo un placer contar contigo. La verdad que escucharte es un deleite, y espero que en futuros programas podamos seguir contando con tu presencia. Si Dios quiere, así será. Gracias a vosotros. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vasconés, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. Ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes, esperando que sea de vuestro agrado este tipo de información que le hemos dado. Les esperamos que estén en los futuros programas. Muchas gracias por su atención. Me despido con un cordial saludo. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de tu completo agrado. Tienes una cita en Caché Radio en 7 días para encontrarnos nuevamente en Autocontrol con Luis Romo. El cretinismo es una enfermedad causada por la falta de consumo de yodo en las mujeres embarazadas. Los niños y las niñas que tienen cretinismo sufren dificultades para oír y hablar o tienen problemas para caminar. Por ello es indispensable que las mujeres embarazadas consuman sal yodada y así tendrán hijos sanos. Recuerden, la sal yodada es importante para ser más inteligentes y vivir mejor. Todos los sábados, a partir de la hora 13 en América del Sur, la hora 14 en América Central y el Caribe, y las 20 horas en Europa, Caché Radio te presenta Autocontrol, la forma más inteligente de visualizar tu vida y proyectarla hacia el futuro de una mejor manera. Bajo la conducción del doctor Luis Romo Vasconés, todos los sábados, Autocontrol, el programa estrella de Caché Radio. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas.
El exceso de velocidad quizás no lo haga llegar nunca. Piénselo. Conducir con cuidado es conducir seguro.